Y pues como todos sabemos, hermanos, hoy en muchas partes del mundo se está recordando la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. En años pasados, en muchos lugares, se hacían o se hicieron dramatizaciones y probablemente ahora, por este asunto de la pandemia, muchos que lo hacían año tras año, pues no lo hicieron, pero probablemente por allí hubo algunos lugares donde todavía hicieron esas o están haciendo esas dramatizaciones, quizá ya terminaron, pero esa dramatización abarca desde el arresto de Jesús cuando estaba con sus discípulos orando en el Getsemaní, hasta el momento en el que lo bajaron de la cruz para ser llevado al sepulcro. Pero también, hermanos, en la televisión y en otros medios se proyectan películas sobre la crucifixión. Así que este día, y de hecho toda la semana, esta que está transcurriendo, pues ha sido y es de gran reflexión para muchas personas, para los hijos de Dios también, para nosotros, y donde en muchas personas las emociones pues afloran y muchos pues sienten culpabilidad porque reconocen que pues son rebeldes al Señor, reconocen que han pecado, reconocen que han violado los mandamientos de Dios. Y en todo esto, hermanos, que sucede en la vida de muchas personas en estos días, podemos decir y creer o estar seguros de que hay verdadero arrepentimiento en la vida de muchas personas. Sin embargo, también pues podemos pensar y concluir que en muchos solamente ha habido y hay remordimiento por sus pecados. Donde solamente ha habido remordimiento, pues hacen algunas acciones que les ayudan a callar sus conciencias, de manera que algunos días después, pues ya se les olvidó todo y vuelven a su vida normal, alejados de Dios y de una vida piadosa. Entonces encontramos estos dos casos, donde sí hay verdadero arrepentimiento, pero donde hay aparente arrepentimiento, pero solamente es remordimiento. Ahora la pregunta es, ¿cuál es el caso de nosotros? ¿Cuál es tu caso? ¿Has tenido o hemos tenido un verdadero arrepentimiento que nos trae de vuelta a la comunión con Dios? Porque como cristianos, hermanos, somos llamados a hacer arrepentimiento constantemente, continuamente. El arrepentimiento no solamente se aplica o se aplicó cuando decidimos aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador. No, en la vida del cristiano el arrepentimiento es constante, continuo, de hecho, día tras día, porque hemos de reconocer que le fallamos a Dios, todavía pecamos contra Dios, y por eso hace falta y es necesario el arrepentimiento. Entonces, ¿cuál es nuestro caso? ¿Hay verdadero
verdadero arrepentimiento o solamente hay remordimiento? Es importante que cada uno tenga la respuesta. Pero en este tiempo de reflexión y de conmemoración del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, pues vamos a meditar, hermanos, en lo que la palabra de Dios nos dice sobre el propósito o propósitos de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Solamente vamos a alcanzar a abordar tal vez uno o dos de estos propósitos, porque son muchos. Pero vamos a meditar, hermanos, en estos propósitos. La Biblia dice, hermanos, que Cristo murió para reconciliarnos con Dios el Padre. Este es uno de los propósitos por el que nuestro Señor Jesucristo estuvo dispuesto a dar su vida en sacrificio en la cruz del Calvario. La Biblia nos dice en Santiago capítulo 4, versículo 4, «Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios». Cuando Adán y Eva pecaron, estaban decidiendo ser enemigos de Dios, porque estaban decidiendo ser amigos del mundo. Y todo aquel que se hace o se constituye amigo del mundo, automáticamente se constituye enemigo de Dios. Y eso es lo que pasó con Adán y Eva. Luego que ellos pecaron y que se hicieron enemigos de Dios, como la humanidad somos descendientes de ellos, cada uno de nosotros heredó esa enemistad con Dios. Así lo leemos en Romanos capítulo 5, versículo 12. Así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. El pecado pone a cada persona en enemistad con Dios. Y también, como la palabra de Dios dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué esta destitución? Bueno, pues por la enemistad que existe en cada persona que nace en este mundo o que viene a este mundo a través del nacimiento. A los israelitas, hermanos, Dios les proveyó una forma de cómo recibir la expiación o perdón por sus pecados, y de esta manera buscar la reconciliación con Dios y poder así tener acceso a su comunión. Porque estar enemistados con Dios no es lo mejor para el ser humano. De hecho, es lo peor para el ser humano. Estar enemistados con Dios pues trae grandes y terribles consecuencias a la vida de cada persona. Por eso lo mejor es estar reconciliados con Dios. Y Cristo vino precisamente para traer reconciliación.
Sin embargo, les estoy mencionando que Dios proveyó a los israelitas un medio para tener o buscar reconciliación con Dios. Y ese medio fue a través de un sistema de sacrificios de animales. Animales no cualquiera y no en cualquiera condición. El tipo de animal que los israelitas podían sacrificar para acercarse a Dios está indicado claramente en el libro del Levítico. Y cuáles eran las condiciones en las que estos animales deberían encontrarse antes del sacrificio y a la hora de realizar estos sacrificios. Sin embargo, hermanos, esa forma de reconciliación con Dios entre el pueblo de Israel y Dios era imperfecta. Y era imperfecta porque había la necesidad de hacer un sacrificio cada vez que la persona pecaba. Sin embargo, aunque estos sacrificios eran imperfectos, cumplían su propósito. Porque el propósito era dar una oportunidad o ofrecer un medio para que toda persona que quisiera acercarse a Dios, buscar reconciliación con Él, pudiera tenerlo o pudiera hacerlo. Y estos sacrificios cumplieron su propósito. Vamos a hablar un poquito más acerca de esto después de que, o mientras vayamos haciendo, hermanos, la lectura de algunos versículos de Levítico capítulo 4. Así que miremos lo que la Biblia nos dice con respecto a este sistema de sacrificio. Solamente vamos a ver un tipo de sacrificio que Dios proveyó precisamente a los israelitas para que se acercaran a Él y buscaran reconciliación y pudiesen tener comunión con Él. Levítico capítulo 4. Versículo 1, este tipo de sacrificio se llama sacrificio de expiación por los pecados. Dice la palabra de Dios: habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Jehová, sobre cosas que no se han de hacer, e hiciere alguna de ellas, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación, esto es, para perdón de pecados. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante de Jehová. Y el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro y la traerá al tabernáculo de reunión. Y mojará el sacerdote su dedo en la sangre, y rociará de aquella sangre 7 veces delante de Jehová hacia el velo del santuario. Y el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático que está en el tabernáculo de reunión delante de Jehová. Y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto, que está a la puerta del tabernáculo de reunión. Hasta aquí hemos leído las indicaciones que Dios
le da a Moisés para que a su vez él dé a los sacerdotes sobre cómo debía proceder con la sangre de los becerros o de los cabritos y los corderos, porque se mencionan más abajo estos otros animales para el sacrificio. ¿Cómo debía ser el procedimiento acerca del ritual que debería llevar a cabo respecto a la sangre del animal? Pero siguen más indicaciones con respecto a al cuerpo del animal. Dice el versículo 8, y tomará del becerro para la expiación toda su grosura, esto es la grasa del animal, la que cubre los intestinos y la que está sobre las entrañas, los dos riñones, la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado, de manera que se quita del buey del sacrificio de paz, y el sacerdote hará arder sobre el altar del holocausto. Esa era la indicación de qué es lo que debía hacer de los dos riñones y de toda la grasa que había en las entrañas del animal. Había que quemarse en el altar del sacrificio. Pero siguen las indicaciones. El versículo 11 sigue diciendo, y la piel del becerro y toda su carne, con su cabeza, sus piernas, sus intestinos y su estiércol, en fin, todo el becerro sacará fuera del campamento a un lugar limpio, donde se echan las cenizas, y lo quemará al fuego sobre la leña. En donde se echan las cenizas será quemado. Esa era la forma en la que los sacerdotes debían hacer los sacrificios de expiación, los sacrificios que traerían el perdón de pecados, tanto para los sacerdotes como para todo el pueblo, así como para los líderes del pueblo y para cada persona del pueblo. Esas eran las indicaciones de cómo debía hacerse este ritual para recibir el perdón de sus pecados. Ahora, yo me imagino, hermanos, que ustedes ya han encontrado similitud de estos sacrificios con el sacrificio de Cristo en la cruz. Cristo murió, fue sacrificado para expiar nuestros pecados. Esto es, para perdonar nuestros pecados. Y como ustedes se dieron cuenta en la lectura, aparte de la sangre, aparte de los dos riñones y de toda la grasa del animal, todo lo demás era sacado fuera del campamento, llevado a un lugar ya destinado, que fuese limpio, para quemar allí pues todo lo que quedaba del animal, que era prácticamente todo, la piel, la cabeza, los intestinos y todo el cuerpo del animal.
¿Se dan cuenta, hermanos, por qué Jesús murió en el Calvario? Porque estos sacrificios, dice el escritor a los Hebreos, que eran sombra de lo que había de venir. Cristo fue sacado fuera del campamento, fuera del templo, fuera de la ciudad, y fue llevado a un lugar apartado de la ciudad, al monte de las calaveras. Y allí fue sacrificado. Simbólicamente, como los animales eran quemados, y cuando se quemaba el cuerpo del animal, esto se le llamaba holocausto. Simbólicamente, eso fue lo que pasó con nuestro Señor Jesucristo cuando fue puesto y muerto en la cruz. Por eso es que fue sacado fuera de la ciudad, porque así debería ser. Claro que los sacerdotes de ese tiempo, los principales sacerdotes, nunca se dieron cuenta de esto. Pero así es como debía llevarse a cabo el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, este sistema de sacrificios de animales, hermanos, tenía el propósito, como ya les he dicho, de proyectar el sacrificio perfecto que habría de hacer Cristo en la cruz del Calvario por la humanidad. Y por supuesto, incluyendo a los israelitas que tomaron en serio el sistema de sacrificios de animales para el perdón de sus pecados. En realidad, todos los israelitas que ofrecieron sacrificios para expiación de sus pecados y lo hicieron con seriedad y creyeron y tuvieron fe que haciendo esto recibían el perdón de sus pecados y creyeron que recibieron el perdón de sus pecados, lo recibieron, no por los sacrificios de los animales, sino por Cristo, quien había de ser sacrificado muchos años más adelante para ellos y para nosotros, que fue sacrificado muchos años hacia atrás. Los sacrificios de animales eran representativos del sacrificio de Cristo. Veamos, hermanos, lo que la Biblia nos enseña sobre el sacrificio de Cristo. Y lo vamos a ver en Hebreos capítulo 10, para que veamos cuál es la similitud entre los sacrificios de los animales y el sacrificio de Cristo. Hebreos 10, versículo 1, comienza diciendo: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, noten, no la imagen misma de las cosas, sino sombra solamente, dice, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios, cada año se hace memoria de los pecados. Déjenme decirles aquí
es algo sobre esto, hermanos. Cada año se hacía un sacrificio de expiación por todo el pueblo. Y es de lo que está refiriendo estos versículos. Sin embargo, cuando era un pecado personal y se buscaba el perdón de sus pecados, estos sacrificios se llevaban a cabo en el momento en el que cada uno buscaba la reconciliación con Dios. O sea, esto no era cada año, era cuando se buscaba esta reconciliación con Dios. Esto que menciona aquí, el sacrificio de expiación anual, era un sacrificio para todo el pueblo. Quería hacerles esta aclaración. Ahora, sigue diciendo, hermanos, del 3 otra vez, dice, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Esto es lo que les decía hace un momento. O sea, no eran los animales que quitaban los pecados, pero representaban un sacrificio que vendría más adelante. Versículo 5 dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice, ahora va a comenzar a hablar de nuestro Señor Jesucristo. Sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Aquí está hablando de Cristo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Esto es cuando el pueblo perdió el propósito por el que se hacían los sacrificios. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Cristo diciendo esto. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y allí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda, el sacrificio de Cristo, o la muerte de Cristo, con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Quiénes son? Todos los que hemos sido redimidos por la gracia y por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 15. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, de los pecados, no hay necesidad
de más ofrenda por el pecado. Cristo fue la ofrenda, el sacrificio perfecto para la expiación de los pecados de todos aquellos que quieran acercarse a Él en fe y arrepentimiento verdadero para el perdón de sus pecados y para la reconciliación con Dios. Un solo sacrificio, perfecto, el de Cristo Jesús. Porque Él llevó en esa tierra una vida sin pecado. Su vida fue perfecta. Todo su ser fue perfecto. Por eso es que el sacrificio que Él ofreció, o sea, a sí mismo, es un sacrificio perfecto que borra el pecado y los pecados de los que se acercan a Él para reconciliación y perdón de pecados. Y quedan borrados para siempre. Para siempre. Por eso el Señor dice, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. De manera que, pues los que hemos sido salvos, no tenemos necesidad de estar haciendo sacrificios constantes para el perdón de nuestros pecados, como lo hacían los israelitas antes de que Cristo viniera y fuese sacrificado o muerto en la cruz. Bueno, pero Dios siempre proveyó de un medio para que cada persona pudiese reconciliarse con Él si así lo quisiera. En el pasado lo hizo a través de los sacrificios de animales, de ese sistema sacrificial. Pero después, en Cristo Jesús, ese es el medio que ahora toda persona hemos tenido y tienen todas las demás personas que no son salvas para buscar la reconciliación con Dios. Cristo es el medio, Cristo es el mediador entre Dios y los hombres, es el sacrificio que quita los pecados de la humanidad. Así que Cristo murió para reconciliarnos con Dios. Un segundo propósito, hermanos, es que Cristo murió para abrirnos un camino nuevo a la presencia de Dios. Cristo murió para abrirnos un camino nuevo, como dice la palabra de Dios, al lugar santísimo. El lugar santísimo en el templo de Jerusalén y antes en el tabernáculo representaba, simbolizaba la presencia permanente de Dios entre su pueblo. Pero ahora con Cristo, hermanos, hemos sido llevados no a ese lugar santísimo terrenal, sino al lugar santísimo celestial, a la misma presencia de Dios, nuestro Padre Celestial ahora.
Así que Cristo murió para abrirnos un camino nuevo al lugar santísimo celestial, a la presencia misma de Dios. Veamos lo que la palabra del Señor o la Biblia nos enseña sobre esto en Hebreos capítulo 10, los versículos del 19 al 22. Miren lo que dice. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, su carne. Miren, hermanos, leyendo los evangelios acerca de la crucifixión de Cristo, se dice que hubo un momento en el que cuando Cristo estaba clavado en la cruz, hubo un gran terremoto. Y ese gran terremoto cimbró toda la ciudad y quizás más allá. Pero ocurrió algo en el templo de Jerusalén. Espero que todos ya estén familiarizados cómo era el templo de Jerusalén. No se parece en nada a los templos de ahora. Y si alguno no tiene idea o claro de cómo es esto, bueno, pues vamos a invitarle que ahora con el internet es muy fácil de encontrar información sobre esto. Vaya al internet y busque Templo de Jerusalén y allí le van a mostrar imágenes de cómo era el Templo de Jerusalén y qué había dentro del templo. Dentro del lugar santo, el lugar santísimo, no podían entrar las personas y hacer allí algún culto o ritual de adoración. Solamente entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo una vez al año. Y en el lugar santo sí entraban día tras día los sacerdotes que tenían que proveer de aceite a las lámparas del candelabro y aquellos que entraban para quemar incienso en el altar del incienso y a los que entraban para cambiar los panes de la proposición para que estuviesen frescos, ¿verdad? Bueno, entre el lugar santo y el lugar santísimo había una separación, había una cortina gruesa y esa cortina gruesa se le llamaba velo y esto servía precisamente para cubrir el lugar santísimo, para que no se viera desde la entrada del templo, porque nadie podía ver aquello. Solamente les digo, el sumo sacerdote una vez por año, después de haber ofrecido sacrificio por sus pecados y sacrificio por todo el pueblo. Bueno, en ese terremoto que hubo, dice la Biblia que esta cortina se partió en dos. O este velo se partió en dos. ¿Qué significa esto? Significa que ahora Dios, por medio de Jesucristo, estaba dando acceso a los que tomaran a Jesús como su Salvador y su Señor. Le estaba dando acceso a su presencia. Recuerden, solamente entraban el sumo sacerdote una vez al año. Ahora, a través de Jesucristo, tenemos la oportunidad de entrar a la presencia de Dios todas las veces que querramos. Por eso dice aquí, hermanos, aquí
aquí en el versículo 19, que ahora los que hemos confiado en Jesús como nuestro Señor y Salvador, tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo, no del templo de Jerusalén, no de ningún templo terrenal, sino del templo celestial. Y esto, como dice aquí, por la sangre de Jesucristo. Esa sangre que fue derramada desde que fue azotado cruelmente, estando en el pretorio, y después cuando fue clavado en la cruz. Y dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, que es su carne. Ahora, noten lo que está diciendo aquí. El velo del templo de Jerusalén era de tela, una tela gruesa, hecha de acuerdo a las instrucciones que Dios dio para eso. Ahora, el velo es, dice aquí, el cuerpo de Cristo, la carne de Cristo. Esto es Cristo mismo. Y si alguien quiere entrar a la presencia de Dios, necesita cruzar el velo que es Cristo. Jesús dijo, Juan 14:6, yo soy el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero Él dijo, yo soy el camino. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Y qué dice el versículo 20 de Hebreos 10? Por el camino nuevo. ¿Quién es el camino nuevo? Cristo. Y vivo, que Él nos abrió a través de Él, de su persona, por su muerte en la cruz. Así que el único medio, el único camino para llegar a Dios el Padre es Cristo Jesús. Dice el versículo 21, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. ¿Quién es el gran sacerdote sobre la casa de Dios? Cristo mismo. Si ustedes se dan cuenta, todo el sistema sacrificial del Antiguo Testamento y todo el oficio sacerdotal, sobre todo el del sumo sacerdote, ahora se resumen en una sola persona. Esto es Cristo. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, aquí viene una invitación. Acerquémonos con corazón sincero y en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Por qué habla de purificación y por qué habla de lavar los cuerpos con agua pura? Porque esto hace alusión también a parte de todo este
sistema ceremonial que existía en el Antiguo Testamento. Los sacerdotes tenían que purificarse, lavándose con agua que tenían especialmente allí en el patio donde se realizaban los sacrificios. Tenían que purificarse para poder después ofrecer los sacrificios. Pero ahora nosotros somos llamados a purificarnos. Somos llamados a lavarnos con agua pura. Y eso tiene que ver, hermanos, con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Cristo murió para abrir un camino nuevo al lugar santísimo. Y todo aquel que quiera llegar al Padre, reconciliarse con el Padre, necesita pasar por este camino, entrar por este camino. Y necesita hacerlo, como dice el versículo 22, con corazón sincero. Y me estoy refiriendo a los que no son salvos todavía. Pueden hacerlo, pero es a través de Cristo. Y con un corazón sincero. Y con una fe verdadera, en plena certidumbre de fe, lavando sus pecados en la sangre de Cristo Jesús, el agua pura. ¿Y cómo es esto? Bueno, arrepintiéndose de su pecado, de sus pecados, y tomando la decisión de poner su fe en Jesús como Salvador y Señor. Esto es, tomándole, recibiéndole en su vida como su Señor, como su Salvador, haciendo el pacto, el nuevo pacto con Cristo y entregándose, rindiendo su vida a Cristo. Y de esta manera tiene acceso a la presencia de Dios para recibir el perdón de sus pecados y la reconciliación con Él. Cristo ya abrió el camino de regreso a la comunión con Dios. Ahora es asunto de que cada persona que está viviendo en enemistad con Dios por causa de su pecado y de amar a este mundo, este sistema de mundo pecaminoso, es cuestión de que tome la decisión de arrepentirse verdaderamente, recibir a Cristo o tomar a Cristo como su Salvador y Señor para tener entrada a una nueva relación con Dios, tener entrada al reino de Dios y recibir la vida eterna. Ahora la pregunta es para ti que no sabes si eres salvo o no eres salvo, eres salva o no eres salva. Es para ti que no estás seguro o segura de que cuando mueras vas a la presencia de Dios. Es para ti que no has ni siquiera tomado la decisión de acercarte a Dios, de recibir a Cristo. ¿Qué hay de ti? ¿Qué decides tú? ¿Seguir igual, quedarte como estás, en enemistad con Dios? Que no es lo recomendable porque un día la ira de Él vendrá sobre ti. ¿Qué decides? ¿Decides buscar la reconciliación con Dios o aceptar la reconciliación con Dios? Yo te invito para que decidas obedecer hoy al llamado que Dios te hace. Arrepiéntete de tus pecados. Pídele perdón a Dios. Pídele a Cristo que te salve, que rompa las cadenas que te tienen esclavizados o que te tiene esclavizado el pecado. Y entrégale tu vida
para que Él comience a gobernar tu vida desde ahora y para siempre. Yo te invito para que decidas ahora, porque dejarlo para después puede ser peligroso y puede ser demasiado tarde. Decide abrir tu corazón. Decide abrir tu vida a Cristo. Pídele que venga a ti, que entre a tu vida, a vivir, a morar para siempre, que te perdone tu pecado. Arrepiéntete, cree en Jesús como Salvador, cree en Jesús como el Señor de todo y de tu vida. Esta es la invitación que te hago. Si decides hoy renunciar al pecado y entregarle tu vida a Jesús, haz la siguiente oración. Haz esta oración. Señor Jesús, creo que tú eres Dios y que tú moriste en la cruz del Calvario por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Reconozco que soy pecador. Me arrepiento de mi pecado. Perdóname, Señor Jesús. Te entrego mi vida para que tú me gobiernes desde ahora en adelante. Porque creo de todo corazón que tú eres el único y suficiente Salvador de mi vida. Amén. Bueno, si tú has hecho esta oración con sinceridad, ahora agradécele a Dios el Padre. Puedes decirle: gracias te doy, Padre, por enviar a Jesús a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvarme hoy. Amén. Ahora, ¿qué sigue? Bueno, pues te invito para que leas la Biblia todos los días y busques a alguien que te pueda ayudar para estudiarla. Es posible que conozcas a alguien. Y si no, y tienes la manera de ponerte en contacto con nosotros, puedes hacerlo a través de la página de Facebook, donde también estamos transmitiendo también esto. Y solamente para concluir, me dirijo a los hermanos, a los que somos salvos. Somos salvos por la gracia de Dios en Cristo Jesús. Y en estos versículos del 23 al 25, tenemos por lo menos 3 exhortaciones. Es importante que los tomemos en cuenta para ponerlos por obra. Solamente los voy a mencionar de paso, no voy a explicar para no extenderme más en esto. Primera exhortación: persevera con firmeza en la fe y en la profesión de la esperanza a la que ha sido llamado. Versículo 23, mantengámonos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Así que persevera con firmeza. No te desanimes, no te desalientes. Y si sucede, levántate. Si ves que no se cumplen las promesas de Dios, no significa que no se están cumpliendo.
Algo está pasando, busca cuál es el problema, pero se van a cumplir porque Dios es fiel. Y Él es el que prometió. Segundo, pensemos en nuestros hermanos. Esa es la segunda exhortación, que pensemos en nuestros hermanos y que nos motivemos unos a otros a vivir en amor y a practicar y a hacer buenas obras. Versículo 24 dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Tercera exhortación, no dejar de congregarte. No dejar de congregarte. Eso es importantísimo. No te aísles, no te apartes de tu congregación local. Además, dice que nos exhortemos unos a otros a vivir y estar siempre listos para recibir a nuestro Señor Jesucristo cuando venga por segunda vez. Versículo 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Estás listo para cuando Cristo venga por segunda vez? ¿Qué si viniera hoy? ¿Qué si viniera terminando este culto? Más al rato. ¿Estás listo? ¿Estamos listos? Si no, pues hay que alistarse. Vamos a alistarnos, hermanos. Veamos dónde estamos. Y si hemos caído en un bache, en un hoyo, hay que salir de allí y seguir adelante. Son 3 exhortaciones importantísimas a tomar en cuenta, porque somos hijos de Dios, somos salvos y hemos sido llamados a la libertad. Cristo murió para que seamos libres, pero no para que caigamos en libertinaje, sino que seamos libres para adorar a Dios, para servir a Dios, para santificarnos para Dios, para entregarnos a Dios, para darnos en sacrificio vivo, santo, como le agrada a Dios. Y esto cada día. Estos son algunos propósitos del por qué murió Cristo en la cruz. Y si hoy lo estamos recordando, es porque le amamos, porque queremos adorarle, queremos agradecerle, queremos estar bien con Él, queremos seguir adelante. Y si es así, pues agradézcale al Señor y dígale lo que hay en su corazón con respecto a Él y agradézcale por estos propósitos. Y si ya tiene conocimiento de los otros, pues también por los otros. Oremos. Padre, gracias te damos por este momento de reflexión en tu palabra. Gracias por tu palabra, Señor, que nos enseña, que nos aclara, que nos trae luz de por qué y cómo se hizo y se tuvo que hacer con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por darlo para morir en la cruz por nosotros. Perdona nuestros pecados, Señor. Sabemos que te fallamos, pecamos contra ti. A veces no queremos hacerlo y terminamos haciendo lo que no queremos. A veces lo hacemos deliberadamente y perdónanos por ello, Señor. Gracias porque ahora en Cristo Jesús tú nos has perdonado y nos perdonas. Muchas gracias, Jesús, por morir en la cruz por nosotros. Gracias por amarnos. Gracias por aceptarnos como somos y lo que somos.
Nadie más lo hubiera hecho. Gracias. Gracias, Padre. Ayúdanos a mejorar, a corregirnos, a levantarnos, a animarnos, a abandonar todo lo que tiene que ver con el pecado, con la maldad, con lo que te ofende a ti, Señor. Ayúdanos a santificarnos, a purificarnos día a día. Y que tu Espíritu Santo, Señor, sea quien nos limpie de toda maldad. Por favor, y muchas gracias en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén, Señor. Amén, hermanos, que el Señor nos bendiga y pues vamos a seguir adelante con nuestro culto.